Muy buenas, hijos de los unos y ceros, esto es programa desde cero. Una vez más, aquí nos encontramos en el podcast, en nuestro canal de YouTube, iVoox o desde donde te apetezca escucharnos. Esta vez hablaremos sobre por qué tus proyectos software ahora pueden tener más éxito ahora y sobre todo vamos a entender los beneficios del COVID en la informática. Antes de nada vamos a comentar un par de asuntillos. El primero es que el audio lo estamos grabando desde un sitio diferente al de siempre. Nos hemos trasladado a un sitio mucho más vacío que iremos rellenando con el tiempo, por eso el sonido es un poquito más distorsionadito, más vacío, con más eco. Y el segundo de los aspectos a tratar es que precisamente el título es un poco disclaimer, ¿no? Parece un poco como que el COVID ha venido para quedarse, para el beneficio de la informática, o dicho de otra manera, parece que cualquier empresa informática hubiera deseado que el COVID viniese por lo que vamos a comentar ahora. Pero nada más lejos de la realidad. Nosotros queremos dar un aliento partiendo de la realidad de la pandemia, dado que prácticamente hace nada hemos actualizado, hemos visto que 1,26 millones de personas han fallecido y para nada es un juego la pandemia en la que está viviendo todo el mundo ahora mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que sí creemos? Que de alguna manera podemos interpretar y ver que el mundo en general, sobre todo quienes tienen la posibilidad de poder trabajar de manera remota, etcétera, etcétera, es decir, todo el mundo que tiene tecnología suficiente como para acceder por ordenador, ha sido ligeramente empoderada o por lo menos con el beneficio del COVID, ¿vale? De alguna manera el COVID ha venido, vamos a cogerlo con pinzas, bien para el mundo de la informática y sobre todo para la gente que trabajaba en oficinas, etcétera, etcétera. Dicho esto, a modo previo entonces el mensaje es, para nada abogamos ni somos el abogado del diablo del COVID, no estamos ni mucho menos a favor de lo que ha sucedido, pero sí es cierto que poniendo en perspectiva y la óptica adecuada podemos encontrar una serie de beneficios que queremos trasladar para que no cunda tanto el pánico y que podamos poner el foco en lo interesante, en lo que realmente podemos sacar de esta pandemia y verlo como una oportunidad, al menos desde la realidad de las personas que trabajamos en el día a día con las tecnologías y bueno, dar un poco de aliento de esperanza al respecto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Hablaremos un poco de los requisitos previos para poder ver este beneficio. Hablaremos un poco también que la realidad es que el teletrabajo se ha disparado. Hablaremos de un par de datos, un par de anécdotas que hemos leído en algunos artículos bastante potentes y contrastados. Y después veremos un poco también los beneficios a nivel de desarrollo de proyectos. Si tú quisieras desarrollar algún proyecto en concreto, qué beneficios tiene el hecho de trabajar por remoto y qué ha empoderado el COVID, ¿vale? Después hablaremos un poco de que realmente a medio plazo ha traído una serie de beneficios a nivel personal donde cuando la pandemia evolucione, se minimice, incluso salga la vacuna, te verás beneficiado indudablemente de toda esta nueva manera de trabajar, las nuevas sociedades que se van a formar después de esta pandemia. Y por último hablaremos de un par de casos, precisamente de programa desde cero y mi startup, para que veáis que efectivamente nosotros podemos trabajar de manera remota y que de alguna manera el COVID nos ha hecho encerrar en casa, pero eso nos ha valido como excusa para sacarle jugo y para seguir trabajando más que nunca, ya que no tenemos oficinas y lo hacemos desde casa. Entonces, vamos con el primero de los aspectos y es que tenemos que entender que no todo el mundo se va a ver beneficiado de esta mejora para aquellos proyectos software que queréis desarrollar. Se necesita también, probablemente si nos estáis escuchando este podcast, ya entráis dentro de ese grupo selecto que probablemente podáis hacer cositas ya desde vuestra casa, desde vuestro ordenador. Pero como requisito imprescindible para poder trabajar desde casa es un internet bastante estable, o sea, un wifi mediante cable, lo que sea, pero sí desde luego un ordenador para poder trabajar de manera eficiente, ¿vale?
De todas formas, de todo esto hablábamos un poco qué necesitábamos para ser programadores, el material mínimo indispensable, perdón, lo dejaremos arriba a modo tarjetita en YouTube. Y nada, echarle un vistazo a eso porque ahí también trabajamos un poco qué necesitamos para desarrollar nuestro software y que no te engañen, porque muchos vienen a decirnos que necesitamos comprar muchísimas cosas costosas y nada más lejos de la realidad, ¿vale? El pack básico en realidad es súper sencillo y aprender a programar para nada es caro. Así que echarle un ojo. Entonces, lo dicho, con tener internet wifi y un ordenador es suficiente para poder sacarle provecho a cualquier aplicación que quieras aprender, a cualquier proyecto que quieres trabajar, etcétera, etcétera, porque lo vas a poder hacer desde casa a diferencia de antes. Además, para la gestión de proyectos colaborativas hemos subido un par de vídeos en YouTube donde podrás echarles un ojo en el apartado de playlist de los tutoriales también, para poder trabajar de manera remota como lo hacemos en mi equipo. Entonces, requisitos indispensables que yo plantearía para poder sacarle jugo a esto de estar en casa y centrarnos en nuestros proyectos: tener wifi o internet y indudablemente un ordenador. Para programar, en resumen, lo mismo, no necesitas más. En España la situación antes del COVID era un poco, bajo mi punto de vista, penoso porque el ritmo de las sociedades que evolucionan a nivel tecnológico, en las oficinas se veía que todo el mundo tenía que ir a las oficinas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en uno de los másters conseguí una beca de excelencia. En esa beca yo tenía que ir todos y cada uno de los días desde mi pueblo de Bermeo, conduciendo prácticamente hora y media hasta Gasteiz, que era la capital que estaba cerquita, pero me recorría, cruzaba montañas, me tiraba hora y media para ir, otra hora para volver y seguir estudiando. Total, un caos que no era ni medio normal, que no sé ni yo cómo aguanté, la verdad. Pues hilado con esto, el teletrabajo hasta hace poco rondaba en torno a un 3-4% pre-COVID. Ahora prácticamente todas las oficinas que se hayan molestado y han tenido capacidad de teletrabajar se han visto beneficiados porque directamente las personas ya pedían que pudiesen trabajar de manera flexible. ¿Qué es esto de trabajo de manera flexible? Esto es que cada uno por nuestra casa podamos trabajar, podamos hacer nuestras reuniones y que de vez en cuando acudamos a las oficinas de manera puntual si es que es imprescindible. Claramente, esto no es para todos los trabajos. El peluquero no te puede cortar el pelo y hacerte el tupé o hacerte unas mechas por remoto, pero sí es verdad que para esos trabajos donde hay oficina de por medio, se ha visto beneficiado en gran medida por todo este margen de batería de medidas que ha tenido que tomar las grandes empresas, ¿vale? Como curiosidad, deciros que el 70% de los empleados, 68,6% más concretamente, ya quería teletrabajar, pero su empresa no se lo permitía por los gastos de infraestructura que eso suponía. Es decir, tener que empezar a comprar ordenadores, etcétera, etcétera. Ahora, por culpa de o gracias a la pandemia, depende de qué perspectiva queramos ver, no le ha quedado otra a las grandes empresas que hacerlo de esa manera, porque directamente el riesgo de contagio cae en picado, ¿vale? Se dice, incluso algunos expertos dicen, a modo coña, por llamarlo de alguna manera, que ha servido para acelerar en 2 meses lo que hubiera sucedido de forma natural en los próximos 5 años. Imaginaros la velocidad con la que ha tenido que responder las empresas al teletrabajo, ¿vale? Ahora bien, no solo se ven beneficiadas las personas que van a trabajar, las personas que acuden a las oficinas, nada más lejos de la realidad. Ahora vamos a explorar un poco, en realidad, los proyectos personales, cómo se van a ver beneficiados al respecto, ¿vale? Pensar que, de alguna manera, ahora tenemos tiempo, ahora podemos pensar en nuestras cosas, ahora podemos navegar en Internet tranquilamente y dedicar tiempo en investigar tecnologías, proyectos, habilidades como puede ser Photoshop, programar, edición de fotos, toda la batería de requisitos de cosas que queremos aprender, la podemos hacer. ¿Por qué? Porque está en Internet. Y si ahora tenemos algo, es tiempo, Internet y nos aburrimos mucho. Y esa es la realidad, ¿vale? En esos casos, nuestros proyectos personales son el momento óptimo para darle una vuelta, ¿vale?
nos viene bien centrarnos en esos proyectos porque de esa manera tenemos el foco en un objetivo y estamos creando un ambiente idóneo para nuestra cabeza para crecer, para buscar, para hacer cosas por nuestra cuenta, para encontrar comunidades, para preguntar, para investigar y en definitiva para hacer cosas que nosotros teníamos pendientes y que por desgracia no éramos capaces de afrontarlo por el día a día. Pensar que independientemente de que trabajéis o no en una oficina o en proyectos personales, como puede ser mi caso, el ahorro de costes de infraestructura es brutal. Pensar que ya no tenéis que alquilar una oficina para crear una empresa. Pensar que ya no tenéis que ir a ningún lado a reservar yo que sé qué elemento en concreto. No. Hoy en día puedes comprar, como lo hice yo, en Amazon, un micrófono y directamente ponerte a grabar vídeos. Lo haces desde tu casa. No necesitas una inversión muy fuerte, ni necesitas ir a no sé dónde. Lo tienes todo a mano. El correo con Gmail te puedes comunicar muy rápidamente, tienes internet a tu disposición en tu idioma para que lo puedas hacer realidad. Pensar que ya no tenéis que pagar nuevos teléfonos, líneas de pago de electricidad, líneas de luz, líneas de gas, no. Todo eso queda cubierto porque lo puedes seguir haciendo desde tu casa de una manera súper cómoda y el COVID beneficia a que este entorno se dé de alguna manera, ¿vale? Tercer punto importante a comentar, vamos a hablar de lo que se conocen como los nómadas digitales, ¿vale? Este tipo de perfil de personas son personas cuyo objetivo en la vida es descubrir, explorar mundo mientras trabajan, ¿vale? Se llaman los nómadas digitales. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Que muchas veces son gente que trabaja con el ordenador y son capaces de moverse de un sitio a otro. Yo mismo, en su día, planteé la posibilidad de qué bonito sería trabajar por remoto y comprar una caravana y poder viajar mundo mientras a las mañanas trabajaba y a las tardes exploraba y seguía avanzando un poco en mi viaje, ¿no? Precisamente esto después del COVID se va a ver. La cultura que se va a establecer va a ser mucho más reacia porque el COVID ya ha afectado a la sociedad. Pensar que todo el mundo tendrá miedo muchas veces. Pensar que después las barreras se reducirán. Habrá internet, pero las distancias serán muy fuertes. Sin embargo, el teletrabajo ha venido para quedarse. Por lo tanto, si somos lo suficientemente inteligentes y vivos, podríamos llegar incluso a la conclusión precipitada de que el COVID ha venido muy bien a la informática para este tipo de trabajos, de tipo servicio, de tipo oficina, de tipo programadores, para personas que quieren explorar, para personas que no necesiten moverse y que sean autosuficientes para trabajar por su cuenta, etcétera, etcétera. Pensar que de alguna manera yo, tal y como lo veo, es una oportunidad inigualable para poder, poder trabajar por nuestra cuenta, 2, desarrollar nuestros proyectos, 3, ser capaces de incluso desplazarnos sin miedo alguno. Yo mismo muchas veces he trabajado en veranos enteros, me he tirado trabajando en el camping con los datos móviles. Tenía un cargador, de día me iba a tomar un café y después seguía trabajando tranquilamente. Pensar que esa oportunidad no es posible sin internet, ni ordenadores, ni datos móviles, pero aún así el COVID nos da la capacidad de desarrollar esa serie de habilidades, esa serie de aventuras que muchas veces queremos hacer y no nos atrevemos. ¿Y por qué? Pues esa es una pregunta que deberíamos de cuestionarnos porque la oportunidad está de la mano. Entonces, hilado con esto, para poder ser un nómada digital existen varios requisitos como pueden ser tener internet o telefonía móvil, además del internet que hablábamos. Sin embargo, en general, cualquier pincho que puedas colocar, dispositivo USB que dé cobertura, que te muevas por carreteras un poco generales y que te sepas desplazar bien por sitios donde hay cobertura, es suficiente para poder explorar todo esto después del COVID, obviamente, y seguir trabajando en tus proyectos, en tus ideas, en tus desarrollos de software a medida que pasa el tiempo mientras exploras y conoces mundo como persona curiosa que puedes ser. Por último, quiero comentar el caso de nuestros proyectos.
precisamente el de este mismo, el de Programa desde cero, y después el de mi startup que se llama Neure o Basque Analytics, como ya he comentado alguna vez. Pensar que por un lado Programa desde cero lo hemos estado desarrollando dos personitas, yo, Ivonne, el servidor, y otra persona que se llama Albert, y en todo momento hemos estado trabajando, él desde Barcelona y yo desde mi casa, desde Bilbao. Todos los trabajos que hemos hecho los hemos ido organizando y nosotros los hemos ido autogestionando, nos hemos ido definiendo nuestras tareas, pero siempre lo hemos hecho de manera remota. Esto ha sido posible por lo que comentamos, por las cualidades que teníamos y porque confiábamos en la tecnología pre-COVID. Pensar que nosotros empezamos allá por septiembre, octubre del año pasado y ya antes del COVID nosotros vimos el potencial de todo esto. Ya éramos visionarios en ello y veíamos la capacidad de trabajar de manera remota como estilo de vida. Y es lo que queremos transmitiros. Vosotros podéis ser el año que viene una startup que ha crecido, un foro que la ha petado, un proyecto inigualable que ha sido fruto de tu trabajo mientras has empezado a viajar mundo, has aprendido a programar, por ejemplo. Esa serie de posibilidades creativas nosotros las hemos ido acercando antes del COVID. Nosotros sabíamos que esto podía pasar y aún así éramos conscientes de que independientemente de eso, los beneficios de esta nueva manera de hacer las cosas son inigualables. Por otra parte, está el tema de las oficinas, el tema de mi startup. Somos un equipo de 3 personas que hasta hace poco hemos ido trabajando de manera remota y 1 o 2 veces a la semana íbamos a trabajar o bien a las oficinas o bien nos acercábamos a los hoteles, tomábamos un café y trabajábamos a las mañanas de manera intensa en grupo, etcétera, etcétera. Ahora que ha venido el COVID, es una oportunidad para poder trabajar de manera remota y ver cómo nos autogestionamos, cómo somos capaces, pequeñas empresas que acaban de nacer, para poder enfrentarnos a esta problemática. Y eso es un poco todo el mensaje que queríamos dar en este podcast de apoyo, de tranquilidad, de que si estás en el mundo de la informática probablemente estés en el lado bueno de los proyectos. Si acabas de empezar con tu proyecto innovador también estás en el lado bueno. Si estás trabajando con las oficinas, estás en el bando bueno. Si estás estudiando o tienes curiosidad, eres una persona joven que está empezando, estás en el bando ganador. Échale un ojo a nuestros podcasts donde explicamos muchísimo contenido y si no, también puedes revisarnos en nuestro canal de YouTube o leer nuestros artículos de cómo ser programador, etcétera, etcétera. Y poco más, desde Programa desde cero espero que hayamos aportado nuestro granito de arena, como siempre, como todas las semanas, que no fallamos. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, podcast o desde donde nos consumas y recuerda que hacker no se nace, se hace. Un saludo y hasta la próxima.